Muy buenas noches, otra edición de Odisea Argentina. Nico. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Bien. Bueno, el acto del otro día, sensaciones. Bueno, muchas cosas, ¿no? Se expresan a través de esa presentación. Yo creo que, en principio, el gobierno intenta instalar, el kirchnerismo intenta instalar un discurso, una tesis, que va a tratar al próximo gobierno, a quien gane, bajo la consigna ¿a quién le ganaste? Es decir, la tesis que se impone a partir del acto de Argentinos Juniors, que plantea el hijo de la presidenta, y que repiten después. De que se dio cuenta de que no hay apellidos providenciales, pero que la única que... Pero él es Kirchner, claro. Pero él es Kirchner. Y tiene razón que no hay apellidos providenciales porque con el apellido de Larroque, el apellido de Pedro, el apellido de Recalde, el apellido de Cabandier, que estaban todos ahí arriba, muchos no han podido hacer hasta ahora, con lo cual para presentarse públicamente necesitan un apellido más vigoroso, que es Kirchner, que es un gran activo de ese grupo. Ahora, la idea central es, yo creo que hay una mala interpretación que enfatiza el tema de la reelección. Es verdad que el hijo de la presidenta pidió la reelección para su mamá. Pero yo creo que la cuestión no es tanto enfatizar la necesidad de una reforma constitucional, que saben que es inviable hoy, sí, sino decir, bueno, ¿quién es Cristina Kirchner? ¿Quién va a ser Cristina Kirchner durante los 4 años del próximo gobierno? Va a ser la persona, como dijo Devido, más importante de este país, porque es la persona a la que el sistema se ha dedicado a proscribir. Es decir, aquí hay una proscripción. ¿Y Lula y Clinton, ponele que no se pueden presentar las elecciones? Bueno, y Lula estaba en mejores condiciones que Cristina y Clinton también No, para digo a las presentarse, elecciones de Argentina. pero es una idea. A las elecciones de Argentina. También están proscriptos en la Están Argentina. proscriptos también. Claro, está proscripto de Narváez, Sí. que es colombiano. Digamos, Sí. hay muchas razones legales Así por las es. cuales alguien no puede competir. Sí. Pero este es un tipo de democracia, la que conciben el hijo de la presidenta y sus amigos, de carácter plebiscitario, Así es. donde el único límite es si te derrotan, si te vencieron. Así Si es. no, la ley no es un límite. Entonces, un gobierno que quiso democratizar la justicia, porque si no te votan directamente, no tenés ninguna función institucional que ejercer, o digamos, mereces ser ninguneado, ahora quiere democratizar la presidencia, porque si no le ganaste a Cristina, no tenés derecho a ser presidente, y en el fondo, tu poder, como el poder de cualquiera que gana proscribiendo a otro, es usurpado. La idea de la proscripción tiene una larga tradición en la historia del peronismo, tiene su romanticismo, y la proscripción del Perón daba, yo no creo que sea la idea, por lo menos hasta ahora, de este grupo humano, la proscripción de Perón era la que daba lugar a la posibilidad de la resistencia peronista, ¿no es cierto?, frente a gobiernos autoritarios que lo que hacían era excluir a una parte del electorado que era la que quería votar por Perón. Y además el hecho de estar proscripto a Perón le daba una mística, porque no era un pobre tonto que no podía volver desde Madrid, sino que era un hombre que tenía prohibido volver desde Madrid. Entonces le daba una jerarquía muy especial a esa exclusión o a ese exilio. Dicho esto, en el aniversario de la Revolución Libertadora. Así es, 16 de septiembre. Quiere decir que el peronismo a partir del 16 de septiembre del 55 adquiere toda una mística en torno al tema de la proscripción, que trata de recrear ahora el hijo de la presidenta diciendo, bueno, mi mamá no va a ser la presidenta no porque no puede, sino porque no la dejaron. Primer mensaje. Este mensaje es peyorativo hacia cualquier candidato que sea candidato a presidente o que sea presidente a partir del 10 de diciembre del año que viene. Pero creo que es especialmente peyorativo para los propios candidatos del oficialismo, empezando por Scioli y terminando por Kicillof, que tal vez Kicillof sea el más afectado por esta presentación del sábado pasado, porque presumiblemente él podría tener en un pliegue de su conciencia la fantasía de ser él el candidato de ese grupo que congregó a esa multitud en Argentinos Juniors. Pero no es el hijo. Digamos, ¿existe un candidato del oficialismo que no sea familiar? No, claro, bueno, hay que recordar Toda esta gente que no ha comprendido. Cristina recibió el bastón de mando de su esposo en la primera oportunidad, y que era el presidente, era lo lógico. En la segunda se lo hizo dar por su hija, en un
olímpico gesto de desprecio a toda la Asamblea Legislativa y al presidente del Senado, que era el que se lo tenía que entregar, y ahora en las postrimerías de su poder nos indica que la sucesión imaginaria, virtual, subliminal, es su hijo y ninguno de los otros convocados que estaban ahí abajo como candidatos a presidente, y tampoco Scioli, que no fue invitado. Creo que también hay otras motivaciones que llevaron a que hicieran este acto, y una de ellas es muy micro, que es un acto que realizó el movimiento Evita en favor de Tayana como candidato a presidente. Y ese acto, ¿por qué es importante? Porque planteó una fisura que tal vez el observador común de la política argentina no la advierte con todo derecho, pero si uno pone la lupa sobre este grupo, planteó una fisura en el corazón del oficialismo unidos y organizados. Hay un grupo, el Movimiento Evita, que se va con su propio candidato. Entonces creo que también hay necesidad por parte de Cristina de poner a su hijo y de poner a la Cámpora en el centro de la escena, como para decir, bloqueo cualquier candidatura prematura, de tal manera de yo poder tener poder hasta el 10 de diciembre del año 2015 o por lo menos hasta las elecciones del año que viene. Hoy hay una gran dispersión en el oficialismo, hay mucha gente del gobierno que quiere seguir, los vimos 2 días antes del acto de Argentinos Juniors, ha debido ir a adherir a la candidatura de Urribarri, el gobernador de Entre Ríos, es decir, empieza la dispersión. Y creo que empieza, voy a exagerar un poco, cierto resentimiento del que se tiene que ir respecto de los que se quieren quedar. Que esto ya lo veía en los epílogos del menemismo, ¿no? Cuando Menem se tenía que ir y quería también la RR, en este caso no lo planteó Zulemita el tema, lo planteaban Coan, lo planteaba Espadone, digamos, había mucha gente al frente de la RR que no era Zulemita. El juez Busto Fierro. El juez Busto Fierro con De la Sota. Así es. Bueno, la cuestión es que en aquel momento también uno veía en Menem cierta bronca con estos que yo me voy y siguen haciendo actos en función, digamos, ¿qué tiene que hacer Domínguez haciendo campaña? ¿Que se quiere quedar? Y sí, se quiere quedar. Acá terminó todo. Y para usted, señora, para nosotros no terminó todo, hay vida después de usted, le está diciendo parte del gabinete. Après de ¿no? Mille de Luge. Sí, no. Bueno, eso yo creo que es básicamente la irrupción de Máximo, que dijo pocas cosas, en realidad la incógnita no era lo que iba a decir, sino si era capaz de decir algo. Bueno, dijo cosas con cierta prolijidad, nada que parta la tierra, digamos, no hubo una idea nueva, más bien repitió cosas que dice habitualmente su madre, y dichas de peor manera, inclusive con un lenguaje más antiguo que el de la mamá, ¿no? Por ejemplo, la palabra "san se acabó", creo que Cristina no la usa palabras más, too much, la corpo, digamos, está un poco más adelantada en la línea de tiempo que elijo a términos retóricos, pero esto es una broma. Así es. Bueno, y mientras tanto, en la economía, el gobierno... Mandamos el presupuesto. Mandamos el presupuesto, lo cual, digamos, por un lado, es el típico presupuesto de todos estos años, con un crecimiento sobreestimado. Por ejemplo, Kicillof acaba de anunciar que vuelven a retocar las cifras de actividad económica, porque si bien el gobierno seguía mintiendo con las cifras de inflación, donde la inflación oficial hoy es apenas 60% de la que están reportando los privados, en lo que hacía al PBI, cuando hicieron el movimiento para no pagar el cupón de PBI durante este año, más o menos habían normalizado la cifra de crecimiento, y ahora Kicillof diciendo que este año la economía argentina va a crecer 0,5%, es a todas luces imposible si tenemos en cuenta que en este tercer trimestre del año estamos viendo una caída estrepitosa, por ejemplo en el consumo, donde en julio y agosto las ventas en supermercados ajustadas por la inflación verdadera caen 9% interanual, la recaudación de IVA cae 9% interanual, con lo cual para que el PBI crezca 0,5% este año, evidentemente el gobierno está volviendo a falsificar las cifras de crecimiento. Para los años que vienen... Bueno, el ministro, junto con el proyecto de ley de abastecimiento, mandó un proyecto de ley de observatorio de precios que supongo que es para sustituir al INDEC. Bueno, ¿no? es probable. Junto a eso hay un presupuesto donde el año que viene se estima que el tipo de cambio se va a depreciar
15%, que Es la decir, inflación va va a a ser 15%. ¿En cuánto va a estar? En En 9... 9 pesos y medio a fin de año. Y además, este año, en vez de valer 8,40 como vale ahora el oficial, se va a apreciar hasta 8,20. ¿No? Este año en lo que Sí, o sea, en diciembre va a caer hasta, el peso va a subir hasta 8,20 ¿y de por dónde va a dólar. haber, que va a haber una oferta de dólares que va a venir Sí. de dónde? Bueno, de China, calculemos. Ah, China. China, sí. China. Y bueno, en ese contexto... A ver, recuadremos entonces. Vamos a tener un dólar más barato que el actual oficial a fin de año. Así es, apreciación Van a cambiaria. revaluar el dólar. En términos nominales. ¿no? Nominales. De Y 8,40 además, vamos a pasar a 8,20. A fin de diciembre A fin de diciembre. Además, del año que viene, Bueno. el dólar oficial va a estar a 9,45. 9,45. La economía va a crecer 2,8% el Sí. año que viene. Este año va a crecer medio, con lo cual hace falta que en el segundo semestre, en realidad en el segundo semestre no, ya está terminando, a partir de octubre, Tendría que crecer la economía ¿cuánto? empieza a crecer al 10% interanual a partir de octubre. O sea que Del mes que vamos a viene. empezar a crecer a tasas chinas Estamos- a partir de octubre. Falta poco para Muy octubre. poco. ¿eh? Sí, sí, pero va a ser un mes, ojo. Hay Ahora, que agarrarse. es que el plan de las 12 cuotas, ojo. Ahora te hago la pregunta, Duhovne. Sí. Para que crezca la economía en el segundo semestre 10% interanual, no en el segundo semestre, sería en el último Entre octubre y trimestre, diciembre. Sí. ¿a cuánto tenemos que llegar el gasto público, que es el gran dinamizador? Bueno, aquello hay que algo aplicarlo. O sea, Algo aplicarlo. algo aplicarlo. Pero no te alcanza la cabeza para pensar a cuánto. Hay que subirlo 150% porque si el sector privado no la pone, alguien la tiene que poner. Si no es el Estado, no salva a nadie. Es así. Entonces, mientras tanto, dentro de un presupuesto totalmente dibujado, los mercados hoy se excitaron muchísimo porque en el pedido de dólares para el fondo de desendeudamiento del año que viene, bueno, hay unos 2.000 millones de dólares de más respecto a la Siempre deuda que están vence. esos, ¿no? Siempre están porque el gobierno pone un párrafo que dice que de haber un excedente podrá ser utilizado para gastos de capital y eso termina siendo usado para importaciones de energía, ¿no? Ahora, el mercado, que está con unas ganas bárbaras de creer, voló porque piensa que son exactamente los 1.680 millones de dólares con los cuales vamos a arreglar con Paul Singer en enero. Y los holdouts. Claro, que probablemente ocurra, pero no porque esté puesto en el presupuesto, porque además, no porque esté en el presupuesto vamos a hacer eso. Si el gobierno va a hacer un arreglo en enero, va a tener que modificar varias leyes, la 26.886, la del pago soberano, y además va a querer mandar una ley específica pidiendo autorización, porque va a tener pánico de que cualquier cosa que haga... No, dejar pegado al Congreso, que es lo que ha hecho. Exactamente. Entonces, yo diría que que... es lo que corresponde además, ¿no? Porque los temas de deuda son temas del Congreso. Así que, bueno... El gobierno promete, con la nueva ley de pago soberano, pagarle a los holdouts en los mismos términos en que se cerraron los canjes. En condiciones justas, equitativas, ¿Sería con soberanas bonos? y sustentables. Sí, con la misma combinación que se pagó el canje de 2010. ¿Y dónde les paga? En Buenos Aires. por En supuesto, Buenos Aires. En el Banco Central. ¿Habrá una cuenta a nombre de los holdouts? Sí, una o en cuenta... algún banco, no sé cuál será. Creo que es una cuenta en el Banco Nación. O en el Banco Nación Central. Fideicomisos, ¿no? En el Banco Central. El Banco Central. En Nación Fideicomisos va a depositar ahora el 30 de septiembre el pago correspondiente a los intereses de los bonos par, que para eso apuró tanto la sanción de la ley de pago soberano, porque evidentemente Argentina no va a poder llevar acá adelante el canje que está proponiendo, claro. pero quería tener algún lugar donde poner la plata de los bonos par para poder seguir diciendo... Porque Nación Fideicomisos pagué, pero no sirve para esto porque no está en el... No va a poder transferir la plata al exterior. Claro, bueno. Bueno, y hay otros temas que siguen rondando la economía, por ejemplo, la ley de abastecimiento que se va a tratar en los próximos días. Y tenemos a alguien para hablar un poquito Vamos de eso. Vamos a hablar de eso, cosas. de energía, de tantos otros temas con Juanjo Aranguren, el presidente de Shell. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias, Juan José. No hay problema. Bueno, recién al pasar, Nicolás dijo, esa plata que el mercado cree que va a ser destinada a pagarle a los holdouts, en realidad siempre se destina a las importaciones de energía. Así es. Quiere decir que estamos en una película ya conocida, que caracteriza toda una década. ¿Cómo ves vos la cuestión energética hoy? Bueno, es claramente la causa de los problemas que tenemos hoy, del déficit fiscal, déficit comercial que tenemos. Hoy aproximadamente se importa entre 12 y 13% de la energía primaria del país y esos son en importaciones 12.500, 13.000 millones de dólares. Cuando en el Banco Central podemos tener líquidos
20, 22, Sí, el número sí, que querramos. O sea, obviamente eso es causa de un problema. El año pasado se importaron 85 cargos de LNG, este año se van a importar probablemente 100, y si la demanda no se aplaca, eso va a seguir creciendo. Más allá de que obviamente el incremento de las tarifas está ya teniendo, precios y tarifas, está teniendo un impacto sobre la demanda, ¿no? Ahora, además tenemos un problema de orden financiero, es decir, hay dificultades para el financiamiento en dólares de las provincias, del Estado Nacional y también de YPF. ¿Cómo pensás, si vos estuvieras al frente de YPF, que encararías ese problema? ¿En qué te afecta? Bueno, obviamente me corresponden las generales de la ley, pero lo que quiero decir es que hoy creo que el principal problema que tiene YPF y que probablemente con las modificaciones de la ley de hidrocarburos se pueden agravar, tiene demasiado en su plato, más de lo que puede abarcar. Por lo tanto, una empresa que hoy puede tener un patrimonio neto o una capitalización de 12.000, 13.000 millones de dólares, invertir 7.000 millones de dólares por año es exagerado. No existe eso en el mundo que se pueda manejar. Por lo tanto, en las condiciones de una compañía cuyo 51% es parte del Estado y que por lo tanto el riesgo país lo afecta cuando sale a pedir dinero, es claramente difícil de sostener en las presentes circunstancias. Más allá de que probablemente haya cambios a partir de la discusión que se está haciendo de ley de hidrocarburos que pudieran favorecerlo, pero si eso es lo que provoca es que las concesiones que tiene se extiendan en el tiempo y que pueda ser atractivo para alguien que quiere invertir con YPF, pero tarde o temprano va a tener demasiado que financiar, ¿no? ¿Cómo evaluás la ley de hidrocarburos? Sí. Bueno, a mí me llama la atención que una ley tan relevante como la de hidrocarburos, en el momento en que estamos en el país, donde realmente, así como la energía es el problema que tenemos, también la energía puede ser la solución de la situación macroeconómica, porque por suerte tenemos en el país los recursos, y esto se está hoy comprobando, todos aquellos que estamos explorando en la famosa formación Vaca Muerta, que los recursos existen, la calidad Ahora del después te recurso, vamos a preguntar sobre la calidad del recurso es adecuada. Obviamente faltan algunas cosas como un marco jurídico adecuado, que se tengan que tomar decisiones regulatorias con tanta urgencia, prácticamente sin convocar a los agentes económicos, a los que van a invertir, porque hasta ahora el Estado Nacional, la provincia, la misma YPF, lo que necesita es atraer capital para poder lograr desarrollar y transformar esos recursos en reservas. Creo que merecemos, así como se discutió mucho tiempo una ley de medios, que una ley de hidrocarburos, que hace ya unos 50 años que no se discute, nos demos el tiempo necesario para sacar una buena ley de hidrocarburos y no que tengamos que cambiarla dentro de 3 o 4 meses. Ahora, hay ¿no? algo que estás diciendo en este momento y que dijiste en la intervención anterior, y es lo siguiente, que YPF tiene demasiado en el plato. Y yo creo que uno de los aspectos de lo que querés decir tiene que ver con algo que yo vengo observando desde el comienzo con esta ley de hidrocarburos, que me parece el vicio central de la ley, que es que la haga YPF. Es decir, una ley que en cualquier lugar la tiene que hacer el Poder Ejecutivo, el Ministro de Energía o el Ministro de Infraestructura, y la tiene que discutir el Parlamento. Después veremos si con convocatoria o no a los que deben invertir. Eso ya depende del estilo político del gobierno y de la vocación que tenga el gobierno por entenderse con los inversores. Pero desde el punto de vista institucional, me parece que el hecho de que la ley de hidrocarburos la haga una empresa que compite con otras empresas, devuelve al país a un esquema donde YPF era la empresa monopólica por donde pasaba la política energética de la Argentina. Con la diferencia que ahora es una sociedad anónima. Con fondos de inversión adentro, por no llamarlos buitres. Así es. Y un problema adicional que creo que además es superior. La Ley de Ética Pública 25.188 prohíbe a alguien que controlarse a sí mismo. El director por parte del Estado en YPF es el ministro de Kicillof. Economía, Axel Kicillof. O sea, está claramente reñido porque hay un conflicto de interés respecto de eso, porque aquellos que competimos con YPF somos controlados por Kicillof y Kicillof es el director de la compañía, en este caso 51% parte del Estado. Hablando de... O sea que eso sí es realmente algo que se introdujo con el decreto 1277, que es el que reglamentó la ley de expropiación de YPF, que es claramente inconstitucional. Ahora, yo iba a esto, perdón, Nico. Sí. Hay una enorme expectativa, después vamos a entrar en ese tema seguramente, respecto de las posibilidades de Vaca Muerta. Uno puede imaginar que este gobierno
o el gobierno que viene iba a hacer una gran convocatoria a una gran competencia para intervenir en ese negocio y sacar los recursos y encontrar una solución a tantos problemas que tiene la Argentina con ese recurso que parece privilegiado. Esta ley de hidrocarburos daría la impresión que nos llevan a otro modelo, donde se consolidan los inversores actuales y el que quiera venir que tiene que pasar por YPF. Bueno, es cierto, y en la experiencia que más se conoce hoy, donde en realidad lo no convencional se desarrolló profundamente, que es en Estados Unidos y un poco en Canadá, realmente se desarrolló porque hubo mucha competencia. Acá lo que se está logrando con todo esto es achicar la competencia. Acá necesitamos más empresas, no menos. Probablemente porque esté pensada para recaudar, es decir, en un modelo de competencia probablemente se está buscando bajar los precios y en un modelo pero acá, centralizado... Acá para convocar al capital para que invierta también necesitamos competencia, porque si solamente se va a convocar a través de un embudo, a partir de que sea solamente una empresa que convoque socios, no va a poder lograr la capacidad de convocar el capital necesario. Lo que creo es que probablemente esta ley está pensada a la luz de las necesidades de dólares de este gobierno. Entonces, pero en un año no va a venir esos dólares, porque quiero aclarar que esto es otro gran tema que no se dice. Al principio además va a haber que gastar más dólares de Vaca Muerta va a durar, más allá de que hay algunos consultores económistas que dicen que Vaca Muerta son 21 o 27 PBIs, antes de lograr obtener los 27 PBI hay que hundir un PBI, hay que hundir 300.000 millones de dólares, y eso se va a hacer en 6, 7 años, 8 para ponerlo mejor. 6, 7, 8 años se va a hacer eso. Y esto no lo va a ver el próximo gobierno y no sé si lo va a ver el que lo suceda. Pero por eso yo me refería a las motivaciones equivocadas del gobierno. Yo creo que hay también, Nico, un esquema de carácter ideológico de YPF es la empresa nacional, porque está el Estado adentro, las demás es como que no son argentinas. Es la empresa de bandera. Es la empresa de bandera y vamos hacia un modelo Pemex, del que Pemex está saliendo. Así es. ¿No? Digamos, la idea de una empresa monopólica con la que hay que arreglar para poder entrar en el negocio. Puede haber empresas nacionales, empresas sociedad del Estado, sociedad anónima, no hay problema. El tema es que esas empresas tienen que manejarse con criterios empresarios. Y hasta ahora está ocurriendo, debo decirlo, porque justamente lo dijo el presidente de YPF este fin de semana. Si no aumentara el precio de los combustibles, la compañía se fundiría. Y para que el cash flow operativo de la empresa se necesita aumentar el precio de los combustibles. Enhorabuena, es lo que viene diciendo Shell desde hace 11 años aproximadamente. Quiero ir a ese tema. ¿Cuántas causas penales o tenés vos? Ninguna. Porque hemos ganado en la justicia las 57 causas penales que había pedido Moreno. Eso fue en febrero del 2012 en Cámara, después no apeló a Corte Suprema. Y eso fueron 83 multas, 23 del 2006, 60 del 2007, y en las 60 del 2007, dije 57 pero me equivoqué, 54 pidió también una pena de prisión conforme a la ley de abastecimiento, que contrario a lo que dijo Kicillof, no está vigente, y ahora si quieren puedo explicar por qué, está suspendida. En 54 había pedido pena de prisión entre 6 meses y 4 años cada uno. Ahora, eso fui absuelto, y en las penas, en las multas, ya 37 de ellas en corte hemos ganado. Y el resto ya están prescriptas. ¿Has transferido también utilidades y dividendos presentándote ante la justicia? La limitada capacidad de dividendos que teníamos pendiente lo hicimos, simplemente no hubo necesidad de ir a la justicia. Simplemente al anterior presidente del Banco Central le dijimos por nota que nos diga por favor cuál era la resolución que nos impedía remitir dividendos, y como no existía, automáticamente fuimos aprobados para hacerlo. ¿Cómo pensás que le fue a Shell en estos años comparado con una empresa que simplemente adoptó una postura... El miércoles de la semana pasada nosotros cumplimos 100 años en el país, o sea que mirar solamente la foto o la mini película de 10 años no es necesario, porque tenemos 100 y pensamos tener 100 años más. Obviamente tuvimos años buenos y años malos. Tal vez el mejor año, y esto lo hago a propósito del comentario, fue el del boicot, el año 2005, porque lo que bajaron las ventas por no vender en el mercado interno, que castigó a las pobres pymes que eran las estaciones de servicio con nuestra bandera, nosotros exportábamos, y en ese momento que las retenciones no eran importantes, los márgenes eran más altos en la exportación que en el mercado interno. O sea, te premiaron. Me favoreció la decisión de un boicot, pero no a los estacioneros, quiero aclararlo, a los que le dimos un soporte financiero para que pudieran subsistir. Y tuvimos años buenos, 2010 y 2011 fueron buenos, con ganancia, 2012 y 2013 fueron malos con pérdida, porque hubo intervenciones de la Secretaría de Comercio que puso precios tope ilegítimamente a los combustibles. Pero cuando uno compara qué le pasó al resto de las compañías petroleras en la Argentina, a las que venden combustibles,
La explicación es muy sencilla. La ESO hoy no está, vendió un capital local. La mitad de Petrobras hoy no está, una refinería y 360 contratos la vendió un capital local. Y bueno, Repsol es que nace y ya sabemos qué es lo que pasó. Así es. Y Shell está. Y espera estar 100 años más. Quiere decir que la idea de que hay que someterse a aceptar el delito de opinión por responsabilidad respecto de la compañía y de la marcha del negocio. Hay que someterse a la ley. Y primero nosotros tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones laborales, legales, ambientales e impositivas para poder luego ejercer la defensa de nuestros derechos. ¿Qué suponés que va a pasar con la ley, con esta nueva ley de regulación del mercado? Y me gustaría que nos cuentes lo que estabas diciendo de la ley de quiero aclarar abastecimiento. simplemente que hoy Sí. el ministro en las comisiones dijo que estaba vigente. Quiero aclarar que el digesto jurídico argentino que se aprobó este año, la 26939, que trató de regular todo el cúmulo de leyes que tenemos, pone como vigente la 2680, pero también, que es la ley de abastecimiento, pero pone vigente también el decreto 2284 del 91, que es el decreto de regulación económica, que justamente suspendió la ley de abastecimiento menos el artículo 2C, que es normas de distribución y comercialización. Por lo tanto, la ley está suspendida, contrario a lo que dijo el ministro hoy, y para ponerla en vigencia se necesita la declaración de emergencia por parte del Congreso de la Nación. Por lo tanto, no está vigente hoy, y ahora obviamente si se aprueba esta ley, como todo parece que va a ocurrir mañana, o en la madrugada del jueves, entraría en vigencia una ley que es claramente inconstitucional, porque está en contra del artículo 14 y el artículo 17 de la Constitución. Juan José, parémonos ahora dentro de 5 años, ¿no? Sí. Pensemos un poquito para adelante, estamos en el 2020, una cifra siempre linda para hacer planes, Argentina 2020, qué sé yo. ¿Cómo te imaginás en ese año a la Argentina energética? Creo que es muy corto plazo para hacer planes. Yo creo que hoy tendríamos que estar pensando en planes 2030 y el 2020 va a ser una etapa en ese 2030. Yo creo, sinceramente, que independientemente de lo que ocurra en los próximos meses, más por necesidad que por virtud, en el aspecto energético vamos a tener que encontrar la solución y vamos a tener políticas de Estado que nos permitan que independientemente de quién sea el poder de turno, mantener una coherencia en lo que es el desarrollo de la energía del país. Caso contrario, nuestro país no es viable. La economía atraviesa todos los sectores de la energía, atraviesa todos los sectores de la economía. Y no podemos estar disponiendo de 12, 13 mil millones de dólares por año simplemente para importar la energía que tenemos. Esto es lo más gracioso. La tenemos en un mundo en el que el mundo también necesita de energía. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Seguimos con Odisea. Enseguida volvemos. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Ciruelo. El Señor de los Dragones presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix.
Seguimos en Odisea, nos acompaña ahora Juan Germano, invitado habitual de nuestro programa. Juan, ¿qué está pasando a nivel opinión pública? ¿Están midiendo? ¿Ven algún cambio de tendencia entre los principales candidatos? A ver, lo que tenés en términos generales es una paridad que asusta. Que asusta porque se han separado un poco los tres principales candidatos, Macri, Massa, Scioli, y que asusta porque inclusive dentro de sus votantes uno encuentra una gran cantidad de potenciales votantes que se mueven entre uno y otro, ¿no? Entonces hay una intersección de votantes muy interesante en los cuales la verdad que ninguno, si bien evidentemente miden y hay una definición de voto por cada uno de ellos, no hay convicción. ¿Cómo es ese votante? A ver, lo que primero se puede decir es que son bastante parecidos y los ven bastante parecidos. ¿En los tres? ¿En el caso de Scioli también? También en el caso de Scioli. A ver, uno encuentra que la ciudadanía parece haber elegido algo que no quería, ¿no? Y esto es, si uno pregunta si elegiría un candidato apoyado por Cristina Fernández de Kirchner, 30-32% de la ciudadanía dice que sí y el restante dice que no, ¿no? Entonces, evidentemente, de ese restante, si bien me parece que definió qué es lo que no quería, no tiene demasiado claro qué es lo que quiere. Y dentro de la oferta que encuentra, la verdad que ve a candidatos muy parecidos, aunque uno dice, bueno, la verdad que no son tan parecidos, pero la ciudadanía los ve bastante similar. ¿Y habría espacio para otro candidato que dijera yo no tengo nada que ver con el gobierno, estoy en contra del gobierno, soy rival del gobierno, pero tampoco tengo nada que ver con estos tres? Sería difícil. Que sería el proyecto UNEN, uno piensa, ¿no? Sería difícil. El proyecto UNEN es, digamos, me parece un buen espacio interesante con una interna convulsionada pero competitiva. Ahora, ¿qué pasa? Y un poco, Nicolás, esto va más de tu mano. Con una economía bastante movida, la ciudadanía le cuesta confiar en un espacio meramente, bueno, radical, socialista, etc. Entonces ahí tiene un problema de competitividad interesante que deberá solucionar y que internamente, en las salidas públicas, la verdad que no ayudan. Entonces eso relega un poco a los candidatos del espacio. Ahora, Juan, vos cuando medís por candidato ves esta triple paridad. Probablemente cuando medís por espacio político, hay UNEN te debe medir más cerca de los demás, ¿no? Como conjunto. Exactamente. Te completo la pregunta para poner algo más concreto. La idea de que las PASO van a corregir esta paridad entre tres personas y va a tener un protagonismo especial la fuerza política que realmente lleve gente a votar una interna interesante. El Frente para la Victoria y UNEN, que es la tesis de UNEN y de Frente para la Victoria, ¿no? Bueno, tenemos un activo que es el partido y la competencia que los demás no tienen. Absolutamente. Y digo, las primarias, al menos en la historia reciente, porque no tenemos tanta historia de primarias, pero lo que sí empiezan a mostrar es que la ciudadanía, por un lado, premia a las primarias y define candidatos, ¿no? Es con una gran encuesta que define. Y me parece que el que salga primero y segundo de esas primarias, en lo general, puede llegar a ser muy interesante cómo se empiezan a despegar del resto. Entonces, en tanta paridad, todos tendrán que luchar mucho por ser primeros o segundos. A ver, porque si esto es así, si esto es así, el argumento de aquellos radicales y socialistas que dicen no queremos ir al encuentro de Macri, porque déjennos llegar a las primarias y van a ver que nosotros, solo por la movilización territorial de todas las provincias que dominamos y provincias, vamos a tener más votos que Macri ese domingo. Es un argumento, no sé si cierto, déjame agregarte pero algo tentador. Más. Cuando empezaron las PASO, me parece que a todos los partidos políticos les costó leer para qué servían, cómo se usaban, y finalmente algunos la fueron utilizando mejor. Ese fue el caso de UNEN en Capital, por ejemplo, el año pasado. Ahora, en función de lo que dice Carlos también, estratégicamente, vos cómo te imaginás que la van a usar, no solo el radicalismo y el socialismo en ese caso, sino Macri, que no tiene con quién enfrentarse, Massa, que no tiene con quién enfrentarse. Bueno, Massa está buscando a De la Sota, ahí están armando una configuración peronista donde habría una primaria, que creo que ve este problema. Claro. Habrá que ver si la alcanza, ¿no? La tesis esa me parece interesante, habrá que ver si la alcanza. Y digo, entre tanta paridad, tal vez las pequeñas diferencias, sean las pequeñas definiciones, hagan una gran diferencia. Y hablamos de los vices, ¿no? Y tal vez una buena elección de un vice inteligente en términos para cooptar determinado electorado puede ser fundamental. Puede ser fundamental porque, insisto, la ciudadanía hasta ahora los ve muy parecidos, entonces podría votar por uno o por otro. Y tal vez una pequeña diferencia haga que
¿Quién es el que más necesitaría un vice distintivo de todos estos candidatos? No, me da la impresión que todos. Me da la impresión que todos. El problema lo tiene Scioli, porque no sé si Scioli se va a animar a poner su vice. Hay gente que le está recomendando, hace una semana tuve una reunión con una persona muy influyente al lado de él que le dijo: tenés que respetuosamente, con buenos modales, sin ofender a nadie, decir que tu vice es fulano, antes de que te lo ponga Cristina. Y esa es una encrucijada interesante que tiene Scioli por delante. Evidentemente es una definición que tendrá que hacer, y además, ¿cuál es el potencial problema que tiene Daniel Scioli? Primero, que va a tener que, al menos en principio, ir a una primaria dentro del Frente para la Victoria. Él quiere eso. Y es lo que quiere. Y si es ahí, tendrá que convencer a la mayor cantidad de electores de esa primaria que él es más continuidad que cambio. Pero después, en las generales y en la segunda vuelta, tendrá que variar bastante el discurso. Eso no le ocurre a otros candidatos. No le ocurre a Massa, no le ocurre a Macri. Entonces, habrá que ver hasta dónde puede... O sea, él tiene que decir: síganme que los voy a defraudar. No, bueno, él tendrá que ver bien. A ver, si hay algo que tiene Daniel Scioli es que es el único que logró manejar durante tantos años ese vaivén finito entre acercarse y alejarse del kirchnerismo. Y eso la gente interpreta mis silencios, dice él. Bueno, pero eso también se ve mucho, y en la opinión pública se ve muchísimo. Mira lo que te digo, el mes pasado, hace 2 meses, perdón, la presidenta sube en las encuestas por la pelea con los fondos buitres. Y Daniel Scioli ese mismo mes también sube 3-4 puntos. Ahora, la presidenta volvió a bajar en las últimas encuestas, bajó de vuelta 4 puntos, y Scioli bajó un poquito nuevamente. Entonces todavía tiene mucho juego en ese sentido, cómo le vaya a la presidenta, y sobre todo porque la presidenta... Es que yo creo que tiene lógica eso. Scioli está mucho más atado al gobierno de lo que piensan los que ingenuamente dicen por qué no rompe. Me parece que es una pretensión ilusoria. Te hago una pregunta. Sí. Va a haber muchas elecciones adelantadas. Sí. ¿No? Sí. En provincias, donde van a ganar coaliciones raras, en general con radicales y el PRO. ¿Qué efecto va a tener, si es que va a tener alguno? Porque acá también hay argumentos de venta, digamos, ¿no? Los que van a ganar esas elecciones, por ejemplo, los radicales te dicen: nosotros dentro de tantos meses vamos a estar muy bien porque la gente va a ver esta ola, no la onda naranja, sino la onda rojo y blanca, será, ¿no? La onda rosa. ¿Cómo pensás que funcionan estas elecciones adelantadas en la percepción general que haya de la presidencial? Bien, me parece que va a ser, tal vez más que nunca, fundamental. Y de vuelta, teniendo en cuenta esta paridad, va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos candidatos o de espacios que empiecen a triunfar van a empezar a aparecer para las generales y para las primarias de otra manera. Digo, rompiendo determinados hasta preconceptos que tiene la ciudadanía. Digo esto, si Macri le va bien... A ver, vayamos a un caso concreto. ¿Qué provincia va a adelantar y va a jugar las elecciones antes de las PASO? Bueno, Catamarca, Salta... Santa Fe. Santa Fe lo tiene por Constitución, Córdoba, no sé, Córdoba ahí está buscando de la sota que es lo que más le conviene. ¿Y Santa Fe qué va a pasar? Porque si tenemos que pensar un escenario electoral en Santa Fe, ¿qué podemos pensar? Santa Fe está, digamos, el socialismo es una fuerza interesante, pero el PRO compite y compite bastante. Y habrá que ver hasta dónde compite, que puede llevar a obligar a Hermes Wiener a competir en la gobernación. Esto, digamos, el problema de la relación UCR-Macri está totalmente determinado por el problema de Wiener y los radicales en Santa Fe. Si por un acuerdo entre los radicales y Macri, Wiener pierde la alianza con los radicales en Santa Fe, el problema del socialismo, por eso muchos radicales dicen: déjalo a Wiener decir que no quiere hablar con Macri, que al final podemos hacer alguna ecuación, pedirle a Macri que lo baje a Del Cel, por ejemplo, para también tenerlo a Wiener adentro. Digamos, ahí la situación de Wiener, no nos olvidemos que el socialismo santafesino es un partido provincial antes que otra cosa. Sí. Bueno, también Wiener puede hacer lo que hizo en las elecciones anteriores, que fue no pronunciarse sobre la alianza con el radicalismo, que el radicalismo lo apoyó en la provincia y después ir solo, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que los radicales están avivados. Sí. Pero además, digo, va a ser interesante porque esas provincias que se eligen antes no solo van a empezar a marcar el termómetro, sino que también tenemos una particularidad. Que tenemos una provincia de Buenos Aires, que es cierto, es casi el 40% del padrón, sin embargo, no tenemos candidatos competitivos.
hay uno solo que se despega del resto, que hoy en día es Martín Insaurralde, pero después no hay candidatos que traccionen esa provincia. Si Carrió fuera la provincia, ¿cómo la verías como candidata de UNEN? Se escuché varias veces eso, ¿eh? Bueno, como algo... el gran tema de Anoche estuve en una comida donde había gente muy informada que discutía este tema. El gran tema de Carrió, como siempre, es su desempeño en... No tiene domicilio en la provincia, ni nació ni tiene domicilio. Sí, pero eso lo podemos arreglar también. Tenía esa casa sin techo que salió en televisión. Perdón, Juan. No, digamos, el problema es cómo se relaciona la ciudadanía con Carrió en cargos ejecutivos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué país? En la provincia donde la pongas. En la provincia donde la pongas. Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, te quiero hacer 2 preguntas antes de terminar. Primero, Máximo Kirchner dice... a que no se animan a competir con mi mamá. ¿Tiene asidero esa afirmación o es amor de hijo nomás? A ver, me parece que hay varias lecturas de eso, y las hago breves porque tenemos poco tiempo. Pero digamos, la mamá, si hoy estuviera en carrera, ¿es un riesgo electoral para los demás? ¿O... Mira, la ciudadanía está mucho más madura que la política. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2011, cuando Cristina tenía 65 puntos de aprobación y se acercaba al 54% de los votos, cerca de un 60% de la ciudadanía no quería una reelección. 2011. Vamos a 2013, casi uno de los peores momentos del kirchnerismo, cerca de un 60% de la ciudadanía no quiere reelección. Y no cambia en 2015. Entonces la ciudadanía en términos de institucionalidad parece que la tiene mucho más clara que la política. Pero ¿cómo está la imagen de la presidenta? No, la imagen de la presidenta está bastante bien. Está bien. Digo, es un serrucho que se mueve en términos, yo diría en un 50-50. Nosotros medimos sin imagen regular. Digo, entonces a veces hay cambios con otras mediciones. Pero al medir sin imagen regular lo que uno ve es que está 5-5, 5 positiva, 5 negativa, con un serrucho de... ¿La cámpora qué significa para la opinión pública? Oscuridad. Oscuridad. ¿Por qué? ¿Por esa cosa impersonal de que son una caja negra? Sí, porque no se dedicaron a hablar de la opinión pública. Digo, y eso trae consecuencias. Digo, se eligió otro camino que es muy válido, pero no fue el camino de voy a convencer a determinados electores. ¿Por qué digo esto? Porque aún dentro de un porcentaje de la ciudadanía que tiene una buena imagen del gobierno, la cámpora tiene peor imagen. Entonces... No agarra todo ese votante. Te saco de tu rol habitual. Si tuvieras que elegir un candidato como producto para la cámpora, alguien de la cámpora que tuviera capacidad competitiva, ¿encontrás alguno o son troncos todos? No son troncos todos, evidente. Ninguno está instalado en la opinión pública. Alguien que vos le ves capacidad de ser instalado. No sé. A mí me llamó la atención, me pareció interesante las palabras de Máximo. Primero en una... Que tuviera palabras, te llamó la atención. Bueno, digo, no lo había escuchado más que alguna otra vez que salió de una votación diciendo... Sí. Entonces me parece que interesante para el juego político, porque además es el líder de una agrupación muy importante. Entonces, en ese sentido... y en términos de imagen, digo, para analizarlo, uno le encuentra mucho más parecidos a Néstor que a Cristina, ¿no? En cómo se mueve. Y bueno, y hay muchos peronistas que añoran los tiempos de Néstor, entonces por ahí hasta puede ser positivo. Sin embargo, de ahí a que sea un candidato... Podría ser una fórmula Máximo Alberto Fernández, suponete. Claro, para recordar los tiempos de la República. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Un gusto. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Hace valer tu derecho a la excelencia.
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Bancor, 140 años, acompañándote. Y hoy en Odisea tenemos una novedad, y es que Pancho Olivera, que ha sido insistentemente nuestro invitado desde el comienzo de este programa, se incorpora al programa como analista, como columnista de los temas que él domina también, que son los de la política y de los de la vida empresarial. Así que, Pancho, bienvenido, estamos muy contentos. Hoy estuviste poniéndole la lupa al Congreso. Sí, está todavía la lupa en el Congreso, ¿no? Hay un clima empresarial de derrota, pero igual intentaron hablar y no pudieron hablar. En el debate de la ley de abastecimiento. Claro, el gobierno cayó con una tropa de empresarios afines, ¿no? Los Came, la Helvar, CGE. Peretti, claro. Y Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, le plantea después a Diana Conti, bueno, ¿cuándo toca nuestro turno? No, esto ya se terminó. Cornide ahora de qué lado estaba, ponele. Bueno, Cornide no estaba, ¿no? Era interesante. Claro, de los dos lados. De los dos lados. Él debía estar de Pero los dos lados. Lo interesante es eso, bueno, que le dijo, no, esto ya se terminó, le dice. Entonces, bueno. Le dijo Diana Conti a Funes de Rioja. ¿Qué cosa ya se terminó? Que ya se terminó, que se había terminado la sesión de discusiones, no había estado Axel Kicillof. Después fue silbado Echeverre, presidente de la Rural. En un momento se sienta al lado de Brown en una de las bancadas y trata de hablar, y Cunio de Nuevo Encuentro le dice... Se sienta al lado de... De Brown, del diputado de Brown. Carlos Brown. Claro. Entonces, lo ven sentado ahí y Cunio, el diputado de Nuevo Encuentro, le dice, esas bancas son para los representantes del pueblo. Entonces empiezan a chiflar, ¿no? Algunos. Entonces, un clima así, un poco hostil y, como decía al principio, de derrota, porque no hay esperanzas, por lo menos dentro del arco empresarial, de que esto no salga. Obviamente que siempre puede haber sorpresas, pero la idea es que el gobierno tiene los votos. Y a mí me parecía interesante lo que decía hace un rato Aranguren cuando él le pregunta a Mercedes Marcó del Pont, póngame por escrito por qué yo no puedo repartir dividendos. Porque lo que hace esta ley... Es poner por escrito. Que hoy Costa casi se le escapó y dijo, Moreno lo hacía oralmente, nosotros lo ponemos por escrito. Sí. Que obviamente para los empresarios es mucho más riesgoso porque está escrito y lo puede aplicar cualquiera. Bueno, porque hasta ahora todo el planteo del gobierno de por qué no liquidan la soja tenía la respuesta de por qué no se me da la gana. A partir de ahora hay una ley. Hay una ley muy subjetiva, muy laxa y de una interpretación muy digamos, subjetiva. Pero sí, porque puede ser comparable como el propio gobierno defiende, dicen todos, qué sé yo, el capítulo 102 de la ley antitrust de la Unión Europea también habla de cosas parecidas. Ahora, el problema es quién es el regulador y qué interpretación va a hacer, ¿no? En eso el kirchnerismo es un experto en degradar causas justas. Y podrían ponerlo a Sabatella también. Bueno, por eso. Claro, la ley tiene formulaciones muy imprecisas, digamos, indebidamente, no podés tener en stocks exceso, acumulados más allá de lo necesario. ¿Y quién lo determina? ¿El señor Costa o alguien que mande Costa? Ahora, Aranguren dijo algo que es que la ley es inconstitucional. Sí. ¿Vos qué pensás que van a hacer los empresarios? ¿Van a ir a la justicia? Sí, van a ir a la justicia. Van a ir a la justicia, ya tienen de hecho un estudio contratado. ¿Sabemos cuál es? Sí, el Casaña. Ajá. Y hubo incluso una discusión con el estudio porque... Bueno, hace falta primero que el gobierno trate de usarla para tener un caso por concreto. El monto era la discusión porque justamente era un monto inicial y después a resultado. Mirá esto que interesante. Es lo que me está diciendo. A resultado,
O sea, hay un monto inicial y otro resultado. Ah, el monto de los honorarios. Claro. Pero a resultado, todos descuentan que va a ser un éxito para el empresariado. O sea que la van a declarar inconstitucional. Entonces ya les parece caro. Entonces la discusión está en este momento en... Bueno, en el momento en que estás negociando si ese resultado y el monto inicial, tenés que decir que va a ser un éxito para que te negocien a la baja el monto, ¿no? Entonces ellos dan por descontado que esto va a salir para el lado que pretenden. Pero bueno, se ha equivocado. Le van a aplicar la ley de abastecimiento del estudio Casañe. Bueno, pero yo, respecto de lo que decías antes de la interpretación, hoy como están las cosas, ¿el gobierno le aplicaría o no la ley de abastecimiento a las automotrices que encanutan los autos? Si la presidenta dice que encanutan los autos, no te quepa duda. Sí. Entonces, eso es... Además, el signo de interrogación acá me parece que es si le van a aplicar la ley de abastecimiento al chacarero que tiene el silo bolsa y encanuta la soja. En el caso del auto es doblemente agravado por el uso de hierro. Ya hablamos de acá que las cosas de hierro... Que el populismo se excita ante, los metales. Pero el tema automotriz, el tema automotor, realmente fue lo que convenció definitivamente a la Unión Industrial Argentina de que venía esa ley justamente para que venía a complicarles el panorama. ¿Y vos no pensás que al campo también se le van a aplicar? Es probable, es probable. Ahí sí va a haber fricción, porque los chacareros están muy alertas de si no es para ellos. Vamos a dejar un ratito a Pancho que tenemos que ir a hacer los tweets de la semana. Vamos a hacer los tweets de la semana y volvemos enseguida. Y tenemos también el Museo de la Década Ganada, que hoy vamos con los golpes que no fueron. Acá tenemos una serie de golpes que se denuncian permanentemente, ¿no? Batman, cuando quiso ese tomar... es el golpe que quiso dar a Batman, no sé si será Barrio Nuevo disfrazado de Batman. Acá tenemos todos los golpes de la década, todos recordados, por supuesto, ¿no? Todos los golpes que se produjeron, que los vamos a pasar a... Es una vieja tradición la de la denuncia de golpes, ¿no? Me acuerdo que en momentos de dificultades... Acá veo a Barrio Nuevo y González Fraga. Ahí está González Fraga con Barrio Nuevo. El general hablaba del golpismo de los agiotistas, de los que especulaban con los precios. El agio y la especulación. Y dijo algo que a la luz de los años es muy llamativo, que es... Si alguien presume que está en presencia de una conspiración... Los peronistas están habilitados a acabar con su vida. Es así. Exacto, general. Están habilitados a acabar con su vida. Vamos a los tweets. Bueno, ¿arrancás con el licenciado Macoco? La señora te anuncia el Empire State de Isla de Marchi y a las 48 horas te vende una batidora Liliana en 12 cuotas. Jugadora de toda la cancha, dice el licenciado Macoco. Muy bueno. Elogio a Cristina, ¿no? Sí. Que la dejen competir. Seguimos con un tuit de José Sciaba. Pepe Sciaba, un muy buen economista y buen amigo, que dice: Kicillof es hombre de fe y le tiene más fe al próximo gobierno. Y nos muestra cómo el gobierno, por ejemplo, piensa que la inflación finalmente va a converger por debajo del 10% en el 2017. ¿No? Muy interesante, Muy ¿no? interesante el comentario de Pepe. Es decir, Kicillof anunció en el presupuesto que en el 2015 la inflación va a ser de 15,6. Sí, 13. 13 en 2016 y para Kicillof 2017, ya en pleno reinado del próximo gobierno, va a ser del 9 y algo. Así es. Bueno, luego tenemos un tuit muy divertido de Francisco Jueguen. Colega nuestro. Muy bueno. Que nos muestra a Axel, Kiss y Loft. Ahí está. Muy bien, Francisco Jueguen. Y ahora vamos al pasante del Mossad. Hola, Franco Macri. Saqué 98 sobre 100 en el examen de chino para pasar al nivel 3. Ya casi estamos para el desembarco. Muy bien el pasante. Y ahora volvemos a Franco, que nunca nos defrauda, que nos muestra una foto muy interesante. Ahí está, Franco, con un chino de restaurante. Cuando conocí a este muchacho en China, limpiaba el restaurante. Hoy es el chef. Alegra ver progresar a los jóvenes. Y ahí tenemos ahora, una selfie. La pregunta es si será un buen chef o ponen de chef
al que limpia el restaurante. No sabemos. No sé si es un elogio o una crítica, un elogio del chef o una crítica al restaurante. Bueno, pero mientras tanto es un tuit de Franco y no podemos dejarlo pasar. ¿Y ahora? Bueno, creo que como el mundo Ya lo se desredondó, pasamos. ya volvemos a la mesa. Y volvemos a la mesa. Y antes la década hablada. Antes la década hablada. La nueva sección que tenemos en Odisea, con fragmentos de lo que ha sido la década ganada, pero audiovisuales. Ahora vamos con una escena impensada en estos días. Nos reencontramos con Alberto Fernández, miren qué compañía. En la mañana de hoy, en la localidad de Gualeguaychú, un nuevo corte se generó. Y a pesar de 3 intimaciones que se le hizo a los dirigentes del sector para que cesen en su medida, y esto, gracias a Dios, los medios lo han difundido acabadamente, las 3 intimaciones fueron desoídas, no solamente desoídas, sino acompañadas de una actividad provocadora y burlona respecto de la decisión de desalojar las rutas. Ello determinó que la Gendarmería, cumpliendo lo que la ley le impone, proceda a desalojar sin violencia las rutas y a detener a 19 personas. Bueno, ahí tenemos a Alberto Fernández anunciando, y Aníbal Fernández. Que ya no están juntos. Los Fernández, no, un dúo que se rompió hace mucho tiempo, explicando cómo lo pusieron preso a De Angeli, eso es lo que está contando. Sacaron una UPA de la... Lo sacaron una UPA de la manifestación Así es. en Gualeguaychú. Bueno, Carola. Hola, Carlos. ¿Cómo Hola, estamos? Nico. ¿Cómo ¿Qué andan? tal? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. Estamos con poquísimo tiempo. Momento de brindis primero. Sí, Salud. así que primero Salud, brindamos. bienvenido Pancho de nuevo. Muchas gracias. Carolita. Bienvenido. Brindamos. Así, rápido. Están llegando las primeras oleadas de la boda en Saurral de Sirio, así que ya tenemos fecha, que es el 11 de noviembre, tenemos algunos de los invitados, va Massa, va Scioli, o por lo menos están invitados. ¿Irán a la misma mesa? Bueno, eso no sé, Hay que ¿Los ver, ¿viste? invitan los dos? ¿O solo Martín invita a ambos? Aparentemente Martín, pero no sabemos, ya participan los dos. Macri no. Por ahora no figura entre mis invitados. Pero de acá hasta el casamiento pueden pasar cambiar tantas cosas. tantos Es el 8 de candidatos noviembre, que es vayan. el 8 de noviembre. ¿Será en el Faena? No. No, Puede ser en el es Faena. Es en un campo en Ezeiza, es en un campo en la zona de Ezeiza y hay una previa y una noche de bodas en el Holiday Inn de la zona. En el Mangrullo, van a desayunar. Bueno, claro, un clásico. Un champán en el Mangrullo. Los granados están ahí. Ya pusieron el asador. Sí, que no falte nada. En el negocio de carnes. Que no falte nada. Así que ya nos llegarán las participaciones, Excelente. tendremos fotos de eso. Pero Después ahora me vamos decís en qué mesa te tocó. Sí, y de repente nos cambiamos. Sí. Tenemos acá nuestro... ¿Ya tienen testigos, padrinos, todo eso? Sí, hay un testigo. Tenemos uno de los testigos que es Juan Pablo de Jesús. Ah, el amigo de Vudú. Del partido de la Que nadie costa, se ¿no? equivoque. Uno de los inventores de Vudú. Testigos no, y que le pasa algo. Claro. Testigos no. Testigos, Vudú, todo muy mezclado. Pasamos a 100 años del nacimiento de Bioy a nuestro generador automático de enemigos. Como saben, tenemos acá nuestro... Invento de Bioy en su origen. Exactamente, sí, por eso le rendimos homenaje. Tenemos acá nuestro bolillero Liliana, Que no, que sale o Claro. sale. Claro. Y, La bueno, licuadora Liliana te sí, llamó la atención, ¿no? Sí, que se desplaza. Yo tenía una que caminaba así por toda la mesada. ¿Habla? Sí, camina al menos. Ya sabemos que elegimos 3 bolillas. En la primera elegimos una de las palabras de la primera columna. Con la segunda, vamos con la segunda. Y la tercera bolilla. La tercera. La Qué tercera rápido columna. Y vamos que a ver soy. cuál es el enemigo de la semana. Para mí De la que salga semana. sectores que la verdad es que es Vamos con la primera, A ver. que es la bolilla número 3. 3 grupos. grupos, está muy bien. Sí, Sí. siempre nos gusta grupos. Sí. Vuelve a participar Con el Blue a 14.70 me parece que especuladores. No Ahí estaría mal, estaría pero no sé si, buenísimo, ¿no? no sé si tenemos 10 bolillas. Pero tenemos la 2. Neoliberal. Y esos son los que compran dólares. Claro. Sí. Viene perfecto, Sí. viene Grupos perfecto. neoliberales. Bueno, no sé cuál es la que quieren, pero sale la 10.
grupos neoliberales desestabilizadores. Perfecto. Otra vez Barrio Nuevo González Fraga. Barrio Nuevo González Fraga. Qué grande. Neoliberal desestabilizador. Neoliberal, obviamente, Barrio Nuevo, ¿no? Perfecto, ya tenemos el enemigo de la semana. Bueno, nos vamos escuchando a Carola. No sé con cuál hoy, pero creo que con All My Little Words era lo que sonaba hace un rato, por lo menos. Así que tengan todos muy buena semana. Muy buena semana. Buena semana. You are a splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful. And I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina, not for all my little words. Not if I could write for you the sweetest song you've ever heard. It doesn't matter what I'll do. Not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable.